A ver, ¿cómo es posible que el proyecto personal, el hobby de un estudiante de 21 años, acabe convirtiéndose en una de las tecnologías más importantes del planeta? Pues bueno, hoy vamos a contar la increíble historia de Linux, desde esos comienzos tan humildes hasta su dominio casi silencioso del mundo digital que conocemos. Todo, absolutamente todo, empieza con este mensaje. Un mensaje publicado en un foro de noticias allá por 1991. Y fijaos en el tono, que es casi como si se estuviera disculpando. Solo un hobby, no será grande y profesional. Lo que Linus Torvalds no se podía ni imaginar es que esas palabras, bueno, estaban a punto de iniciar una revolución en toda regla. Pero claro, para entender de verdad por qué Linux tuvo tantísimo impacto, primero tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo, al mundo que lo vio nacer. Porque, a ver, no surgió de la nada, ya había gigantes, por así decirlo, preparando el terreno. Justo antes de que apareciera Linux, había dos grandes proyectos en marcha, pero con filosofías, muy distintas. Por un lado, teníamos el proyecto GNU, que tenía el sueño de crear un sistema operativo totalmente libre, pero le faltaba una pieza clave. Y por otro lado estaba Minix, un sistema operativo pensado más que nada para la enseñanza, para fines educativos. El objetivo de Richard Stallman, el impulsor de GNU, era muy ambicioso, la verdad. Quería crear una alternativa 100% libre al famoso Unix. Y para principios de los 90, el proyecto GNU tenía ya casi de todo. Editores de texto, compiladores, un montón de herramientas. Pero le faltaba lo más importante, la pieza central, el corazón del sistema. Su propio núcleo, que se llamaba GNU Herd, pues sencillamente no estaba listo. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista. Un chaval, un estudiante de informática de 21 años de la Universidad de Helsinki llamado Linus Torvalds. Y es que mientras el gran proyecto GNU seguía buscando su núcleo perfecto, Linus, sin tener ni idea, estaba a punto de crear uno por su cuenta. Y es que todo pasó a una velocidad de vértigo, de verdad. En cuestión de meses, el proyecto pasó de ser una simple idea en un foro a ser software que funcionaba. La primera versión, era poco más que un boceto, pero es que para octubre de ese mismo año ya podía ejecutar herramientas clave, o sea que el hobby estaba empezando a cobrar vida propia, y muy rápido. Claro, la aparición de este nuevo proyecto no pasó desapercibida, ni mucho menos. De hecho, muy pronto provocó uno de los debates más famosos, yo diría, de toda la historia de la informática. Fue un auténtico choque, un enfrentamiento entre el académico ya consolidado y el joven que acababa de llegar. Así de contundente fue la declaración de Andrew Tannenbaum, que era el creador de Minix. Para él, el diseño que Linus había elegido para su kernel era, básicamente, un paso atrás gigantesco. Una vuelta a los años 70. Pero, vamos a ver, ¿a qué se refería con esto exactamente? Pues el debate se centraba en la arquitectura del núcleo, en cómo estaba construido por dentro. A ver, Tannenbaum defendía el diseño de micronúcleo, que sobre el papel era más elegante, más modular y más seguro. Linux, en cambio, se fue a por un kernel monolítico, un diseño más viejo, por así decirlo, pero que él veía como algo mucho más práctico y sobre todo más rápido para el hardware que había en ese momento, los famosos procesadores 386. La defensa de Linus fue muy clara, Dijo que su elección no era por ignorancia, sino que fue una decisión totalmente pragmática. Él no estaba intentando diseñar el sistema operativo perfecto a nivel teórico, pensando en el futuro. No, él estaba creando algo que funcionase bien, aquí y ahora, en el ordenador que él tenía en su escritorio. Punto. Y bueno, mientras todo este debate intelectual estaba en marcha, pasó algo realmente trascendental. Dos proyectos que habían nacido por separado, cada uno con sus propios objetivos, estaban a punto de cruzarse y unirse para formar algo muchísimo más grande. Para entender bien lo que pasó, vamos a recordar un momento qué es un kernel. Es, digamos, el cerebro del sistema operativo. ¿Qué pasaba? Pues que el proyecto GNU tenía un cuerpo casi completo de herramientas, pero le faltaba el cerebro. Y da la casualidad de que, casi por accidente, Linus Torvalds acababa de crear uno. A ver, para que se entienda fácil, vamos a usar una analogía, la del coche. Pensemos en un coche. El kernel de Linux, el que creó Linus, sería el motor. Un motor muy potente, sí, pero un motor solo no te lleva a ningún sitio, ¿verdad? Bueno, pues las herramientas del proyecto GNU son todo lo demás. El chasis, las ruedas, el volante, los asientos, todo lo que necesitas para que ese motor sirva para algo. Y claro, al juntar el motor de Linux con la carrocería de GNU, de repente, ¡zas!, teníamos un coche completo y que funcionaba. Y por eso, precisamente por eso, si queremos ser rigurosos, el sistema operativo se conoce como GNU/Linux. Esta combinación, un núcleo libre con un montón de herramientas libres, fue la chispa que lo encendió todo. Desató una auténtica explosión de creatividad.
¿Por qué? Porque al ser de código abierto, cualquiera podía coger los componentes y, digamos, empaquetarlos a su manera. Y así fue como nacieron las famosas distribuciones. Y cuando digo explosión, no es una exageración, ¿eh? Hoy en día existen más de 600 distribuciones de Linux activas. Es una barbaridad. Una variedad increíble que ofrece opciones para todo lo que se nos ocurra, desde ordenadores de sobremesa a servidores gigantes o dispositivos móviles. Lógicamente, algunas se han vuelto súper populares y además han servido de base para muchas otras. Nombres como Debian, que siempre se ha centrado mucho en la estabilidad, o Ubuntu, que es famosa por ser muy fácil de usar, son auténticos gigantes dentro de este ecosistema. Y ojo, que la comunidad de Linux tiene su propio sentido del humor. Un dato curioso. Desde el 96, con la versión que se llamó Bash, todas las versiones estables de Debian llevan el nombre de un personaje de Toy Story. Hemos tenido a Rex, a Woody, a Jessie, a un montón. Y la cosa no acaba ahí, porque Ubuntu, que de hecho se basa en Debian, siguió con esta tradición de nombres peculiares. Cada versión nueva combina un adjetivo y un animal que empiezan con la misma letra, y van siguiendo el orden del abecedario. Desde luego es una forma muy original de llevar la cuenta de las versiones, ¿no? Vale, hasta aquí la historia parece bastante clara, ¿verdad? El kernel monolítico, el práctico de Linux, ganó la partida y dio lugar a un ecosistema gigantesco. Pero la historia tiene un giro final, uno bastante sorprendente, que nos va a llevar de vuelta al principio de todo, a aquel debate. Porque claro, nos queda una pregunta pendiente. ¿Qué fue de Andrew Tannenbaum y de su sistema Minix, de ese que estaba basado en la arquitectura de micronúcleo, que supuestamente había perdido el debate? Pues aquí viene la sorpresa, y la ironía es increíble. Resulta que el diseño de Minix, justo por ser tan fiable y seguro, fue el elegido por Intel. Ahora mismo se ejecuta en un procesador secundario que está dentro de sus chips, el famoso Management Engine. ¿Y esto qué significa? Pues que Minix está, de forma totalmente silenciosa, en miles y miles de millones de ordenadores. Lo que lo convierte, a su manera, en uno de los sistemas operativos más utilizados del planeta. Alucinante. Al final, toda esta historia de Linux y de Minix nos deja con una idea muy potente. Nos demuestra que un proyecto personal, un simple hobby, puede llegar a tener un impacto global que es casi inimaginable, y que incluso las ideas que parece que pierden un debate pueden acabar teniendo una influencia masiva, aunque sea de forma oculta. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál de los pequeños proyectos que están naciendo hoy mismo podría ser el que cambie el mundo de mañana?